En los valles donde el tiempo se mide por el sol y el tañer de las campanas, se cuentan historias. Historias que, como el buen pan, han sido amasadas con paciencia para alimentar el alma. La que van a escuchar hoy es una de ellas, una sobre la dureza de un corazón y la ligereza de unas alas, sobre la avaricia que aísla y la generosidad que redime. Antes de sumergirnos en el aroma de esta panadería, si este relato toca su corazón, consideren compartirlo, para que su mensaje de esperanza vuele tan lejos como nuestra paloma. Al hacerlo, no solo comparten una historia, sino que también esparcen una bendición. Que la gracia de la generosidad llene siempre su mesa y su espíritu. El sol apenas despuntaba sobre el valle cuando el horno de Samuel ya ardía con una furia controlada. El pueblo entero aún dormía, envuelto en el rocío de la madrugada, pero él llevaba despierto desde que la noche era tinta, pesando la harina, soplando las brasas y vigilando su reloj de arena con la precisión de un juez implacable. Nada en su panadería ocurría por azar, ni una gota de agua de más, ni un grano de trigo fuera de su sitio. Samuel era el tipo de hombre que medía incluso la generosidad, y siempre la encontraba corta. El humo de su chimenea ascendía en una espiral perezosa, llevando consigo el olor dulce y honesto del pan recién hecho. Afuera, la calle empedrada, aún húmeda, reflejaba la luz tenue del amanecer. Y desde lo alto del campanario de la iglesia, una paloma blanca lo observaba. Siempre era la misma, cada día, a la misma hora. Se posaba en la cruz de la torre, ladeaba la cabeza y miraba el interior del horno con un interés que parecía dolorosamente humano. Al principio, Samuel no le dio importancia. Pero con el paso de las semanas, comenzó a notar algo extraño. Los sacos de trigo, que él cerraba con un doble nudo marinero, amanecían con pequeñas, casi imperceptibles aberturas. No era un robo que pudiera verse a simple vista, era un robo que se sentía en el alma. Una pérdida diminuta, pero diaria, constante, como si la vida misma le estuviera quitando algo grano a grano, sin que él pudiera atraparla. Imposible, murmuraba cada mañana, frunciendo el ceño mientras pesaba el trigo en su vieja balanza de cobre. Falta, siempre falta. Revisó las cerraduras, reforzó las ventanas, esparció trampas para ratones. Nada. El trigo seguía disminuyendo, como si una fuerza invisible se burlara de su control obsesivo. Una noche, incluso se quedó despierto, oculto detrás del mostrador, con una lámpara encendida a media luz. Esperó y esperó, pero lo único que escuchó fue el susurro del viento rozando los costales y, de vez en cuando, un leve golpeteo en el tejado. Al amanecer, salió al callejón trasero, cansado, ojeroso, cubierto de harina hasta las pestañas. Y entonces la vio. La paloma blanca, de plumas inmaculadas, con el pecho inflado por el aire frío. Estaba posada en la repisa del horno, picoteando algo que brillaba entre el polvo. Samuel se acercó despacio, conteniendo la respiración. Cuando estuvo a solo 1 metro, el ave giró la cabeza. En su pico sostenía un grano de trigo, un solo y único grano. Lo soltó, lo dejó caer al suelo, y levantó el vuelo. El aleteo levantó una nube de harina que lo envolvió todo, y por un instante, Samuel tuvo la sensación absurda y humillante de que la paloma se reía de él. El grano quedó en el suelo, junto a su zapato, brillando con la luz del sol recién salido. Furioso, lo aplastó con el pie. «Veremos quién ríe cuando te atrape», murmuró, limpiándose las manos en el delantal. Durante el resto del día, trabajó con un mal humor que contaminó el aire de la panadería. El pan se cocía bien, pero sabía diferente, como si la amargura de su corazón se hubiera filtrado en la masa. Los clientes lo notaron. «Tu pan está raro hoy, Samuel», dijo una mujer, probando un trozo con prudencia.
Él no respondió, solo se encogió de hombros y siguió amasando con movimientos duros, casi violentos. Cuando el sol cayó, cerró antes de lo habitual. Aseguró los costales, cubrió los agujeros del techo y subió al altillo con una linterna. Desde allí podía ver la torre de la iglesia, donde la paloma dormía cada noche. La observó en silencio. El ave estaba quieta, con el pico escondido bajo el ala, tan pacífica, tan ajena a su rabia, que la ira del hombre se transformó en algo parecido a la envidia. Si tan solo supieras lo que cuesta ganarse cada miga, susurró, como si el animal pudiera entenderlo. El viento de la noche movió la campana. El sonido fue grave, lento, y se extendió por todo el pueblo dormido. Samuel siguió mirando hasta que la lámpara se apagó sola. En la oscuridad, solo quedó el resplandor rojizo del horno todavía caliente y, en lo alto del campanario, un par de ojos negros, atentos, despiertos. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron el suelo de la panadería cubierto de plumas blancas. No muchas, solo unas cuantas, pero suficientes para que el rumor comenzara. Dicen que las palomas traen fortuna si las dejas comer de tu trigo, comentó una anciana en la plaza. Samuel la oyó y apretó los puños. La fortuna no se regala, se trabaja, gruñó, y volvió a su horno. Pero en el fondo de su mente, la frase quedó resonando, porque aquella mañana, el pan volvió a salir duro y el aire pesado, como si el trigo, ofendido, también se negara a ser tocado por un corazón tacaño. La guerra invisible continuó. Samuel, consumido por la duda, vigilaba su panadería como un guardia de prisión. Pero cada mañana, seguía faltando trigo. El panadero ya no saludaba, ya no bromeaba. Ahora solo amasaba con los dientes apretados, como si cada pan fuera una deuda que el mundo le debía. Un mediodía, mirando hacia el campanario, vio a la paloma, inmóvil, observándolo. «No me vencerás», murmuró. Esa tarde, decidió seguirla. La siguió a través de los trigales dorados hasta un molino viejo. Allí la vio, junto a un saco roto, picoteando unos granos antes de volar de nuevo, llevándose apenas unos pocos. Samuel examinó el saco. No había nido, ni huevos, ni otras palomas. Era un robo sin provecho, sin sentido, y eso lo enfureció aún más. «¿Para qué robas y no guardas?», gritó al cielo. Al volver, se encontró con Mateo, el niño del pueblo. «Señor Samuel, ¿puedo darle este pan duro a las palomas?», preguntó. «El pan no es para los pájaros ociosos», respondió Samuel secamente. «Mi abuela dice que traen suerte si las alimentas», insistió el niño. «Entonces, que te traigan suerte a ti, pero no con mi trigo», gruñó Samuel, cerrando el portón con un golpe. Esa noche, no encendió las velas. Se quedó sentado junto al horno apagado, mirando las plumas que brillaban débilmente. Había en ellas una pureza que no podía comprar ni pesar, y le resultaba insoportable. Soñó con montañas de trigo que se deshacían entre sus dedos y con una paloma blanca que se llevaba los granos hacia el cielo. Cuando despertó, un solo pensamiento ocupaba su mente: «Hoy la atrapo». Colocó una trampa en el techo, una cesta de mimbre con un puñado de trigo y un hilo atado. Esperó durante horas, con los ojos fijos en la carnada. Finalmente, escuchó un aleteo suave. La paloma entró, ajena al peligro. Cuando se acercó al centro, Samuel tiró del hilo. La cesta cayó con un golpe seco. El sonido del ave atrapada, golpeando el mimbre, era demasiado fuerte, demasiado vivo. Una cosa es atrapar a un ladrón, otra muy distinta es oír cómo respira el miedo. Levantó un borde para mirar. La paloma estaba allí, cubierta de harina, con los ojos negros brillando de pánico. No gritaba, solo lo miraba.
Samuel sintió una punzada en el pecho. La llevó al patio trasero. ¿Te gusta el trigo, murmuró? Pues come todo lo que quieras, será lo último que comas. Tomó un saco para mostrárselo y, al abrirlo, algo lo detuvo. El trigo se movía, no por el viento, sino por pequeños huecos. Huecos de ratones. Samuel sintió que la sangre le hervía. Había culpado a un ave inocente mientras el verdadero robo ocurría bajo sus pies. Golpeó el saco con furia, y los ratones salieron corriendo en todas direcciones. El ruido asustó a la paloma, que se agitó en la cesta. En un impulso que no comprendió, Samuel levantó la tapa. El ave salió volando, chocando torpemente con el marco de la puerta antes de elevarse hacia el cielo. Una pluma blanca quedó flotando en el aire y cayó sobre el trigo derramado. Se arrodilló, jadeante, mirando el desastre. La tomó entre los dedos. Era suave, ligera, y sin embargo, pesaba más que cualquier culpa. Porque ahora sabía que no era solo a un ladrón a lo que había perseguido. Había perseguido una excusa para no mirar su propia avaricia. Pero su orgullo, aún vivo, susurró, hoy te ha salvado, mañana no. Al día siguiente, su cansancio se había convertido en obstinación. Mezcló veneno para ratas con migas de pan duro y las esparció en el tejado. Luego, esperó. La paloma bajó del cielo y comenzó a picotear. Samuel sintió un triunfo sucio, pero entonces apareció Mateo. Señor Samuel, mi abuela dice que si haces daño a una paloma, el pan se te vuelve piedra. Samuel soltó una carcajada seca. Supersticiones. El pan se vuelve duro por las manos de quien lo amasa. El niño lo miró con una seriedad impropia de su edad. Entonces, dijo, a veces el pan habla del corazón de quien lo hace. La frase lo golpeó. El niño se marchó, dejando unas flores silvestres en la puerta. Samuel corrió al exterior. La paloma ya no estaba. Siguió un rastro de migas hasta el callejón. Allí la encontró, tendida, respirando apenas. Se arrodilló a su lado. La mirada del ave seguía limpia, serena, sin odio. Lo miró como si lo perdonara antes de morir. Samuel apartó la mano, temblando. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, lentas, graves. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel bajó la cabeza, abrumado por una vergüenza que no recordaba desde su juventud. Esa noche, el fuego de su horno se negó a arder. Y cuando probó un trozo de pan al amanecer, supo a nada, como si todo su oficio se hubiera ido con el último aleteo de aquella paloma. Pasaron los días. El horno permaneció apagado. Samuel se sentaba inmóvil, perdido en sus pensamientos. Mateo le dejaba flores y un puñado de trigo en la puerta cada día. Una tarde, el panadero subió al altillo y vio una sombra blanca moverse en el campanario. La paloma vivía. La culpa lo hizo arrodillarse. Y por primera vez en años, rezó. No sabía a quién ni qué decir. Solo murmuró, si existe el perdón, que sea para quien no supo dar. Al día siguiente, volvió a amasar. No para vender, solo para trabajar, para limpiar sus manos y su alma. Hizo un pan distinto, sin medir, sin contar, dejando que la masa respirara. El olor le recordó a su madre, que amasaba con fe y paciencia. Dejó la mitad del pan en la ventana. Horas después, ya no estaba. En su lugar, había una sola pluma blanca, perfecta, sin mancha, sin culpa. Poco después, una sequía terrible asoló el valle. La cosecha se perdió y la hambruna llegó al pueblo. Solo Samuel tenía reservas de trigo. Pero su viejo miedo regresó. Se negó a compartirlo.
si empiezo a regalarlo, mañana no quedará nada, decía. El pueblo, que había empezado a perdonarlo, volvió a mirarlo con dureza. Una noche, encontró su puerta pintada con carbón, el pan que no se comparte, se pudre. Esa noche, la paloma volvió. Entró por la ventana y dejó caer sobre la mesa un solo grano de trigo, dorado y perfecto. Luego, Mateo le dejó una nota, ella te lo trajo. Dice mi abuela que si lo siembras, volverá a crecer. Samuel miró el grano, miró su horno vacío y comprendió. El fuego no se apaga por falta de leña, sino por exceso de miedo. Salió al patio, cavó un pequeño hueco en la tierra seca y plantó el grano. Para los que tienen hambre, susurró, y para los que olvidamos compartir. Esa noche, llovió. El pueblo celebró el milagro de la lluvia. Samuel, en cambio, cuidaba del pequeño brote. Una tarde, la paloma regresó a su ventana. En el pico llevaba una espiga verde, recién brotada. Era la prueba de que la tierra, como las personas, perdona. La panadería se transformó. Samuel enseñaba a los niños del pueblo a amasar. Su lección era siempre la misma: el pan se hace con manos limpias, pero sobre todo con un corazón tranquilo. Mateo se convirtió en su aprendiz, su sombra, su esperanza. Un día, una terrible tormenta azotó el valle. El horno de Samuel se convirtió en refugio para todo el pueblo. Mientras el cielo se caía a pedazos afuera, adentro, entre todos, amasaron lo poco que quedaba de harina. El calor del fuego y el olor a pan vencieron al frío y al miedo. Samuel, al proteger el horno, se quemó las manos. Pero el fuego, el corazón del pueblo, no se apagó. A la mañana siguiente, un arco iris se dibujó sobre el valle. Samuel, con las manos vendadas, sonrió. Las heridas se curan cuando el corazón aprende a usarlas para ayudar. Pasaron los años. Mateo se convirtió en un joven panadero, y Samuel en un anciano cansado. Una tarde de invierno, el maestro supo que era el momento de entregar el fuego. Lo más difícil de este oficio, le dijo a Mateo, es saber cuándo dejar de amasar, cuándo confiar en que la masa se levante sola. Ahora te toca a ti hornear con tu propia alma. Hornearon juntos por última vez. Al terminar, la paloma, también envejecida, se posó en el hombro de Samuel, como despidiéndose, antes de desaparecer en la noche nevada. A la mañana siguiente, Mateo encontró a su maestro sentado en su silla, dormido para siempre, con un trozo de pan en las manos y una expresión de paz. El joven no lloró. Avivó las brasas y le susurró, descansa, maestro. El fuego no se apagará. Y no se apagó. Mateo se convirtió en el panadero del pueblo, y en la puerta colgó un cartel: el pan se hace con manos, pero se mantiene con corazón. Y en la repisa del horno, junto al viejo libro de cuentas, siempre descansó una sola pluma blanca, el símbolo de que todo había vuelto a su lugar. Porque el panadero, el viejo y el nuevo, comprendieron al fin la lección que el trigo y una paloma les enseñaron: lo que se guarda, se pudre. Lo que se comparte, florece para siempre. Que el fuego en sus corazones nunca se apague, y que siempre tengan un pan que compartir. Vayan en paz.